Son las 5:35 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. Saludamos a Marco Carrillo, abogado, catedrático de resolución de conflicto y jefe de filosofía del derecho democrático en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Marcos, gracias por estar con nosotros. En circunstancias y situaciones Muchas gracias. No, gracias a usted. En circunstancias y situaciones como la que atraviesa Venezuela en este momento, ¿es válido el diálogo? Eso como primera pregunta, porque luego, por supuesto, cuando se plantea la posibilidad de dialogar, vienen las posiciones radicales o las posiciones en ambos lados que van a criticar esta posibilidad o que la quieren de una manera que quizás no sea la que los dialogantes plantean en un momento determinado. Claro, muchas gracias por la invitación. El diálogo siempre en un contexto democrático es la herramienta principal para resolver conflictos. Ahora bien, el diálogo no se da en un vacío, el diálogo se da en un contexto. Entonces lo primero que tenemos que analizar es cuál es el contexto. Y el contexto, lamentablemente hoy, es el de un Estado totalitario tutelado por Cuba. De modo que este es un contexto que cambia las condiciones de diálogo en principio. Además, hemos tenido declaraciones concretas, tanto del presidente como el vicepresidente y otros personeros del gobierno, diciendo que el diálogo no significa transigir en la revolución, que el diálogo no significa cambiar el plan de la patria o que el diálogo no significa llegar a acuerdos. Entonces, bajo esta óptica es que tenemos que analizar realmente si este es un momento adecuado para dialogar o no. Y por supuesto, qué consecuencias se derivaría de todo esto. Ahora, cuando se está previo a un encuentro como el que pareciera, por las declaraciones de varios de los dialogantes, que va a ocurrir mañana, es decir, uno espera porque se ha dicho, han usado dos palabras, franco y respetuoso. Estas palabras las hemos oído de boca de Nicolás Maduro y también de Ramón Guillermo Aveledo, franco y respetuoso. Cuando se está a menos de 24 horas, cuando el ex candidato presidencial de la oposición, Enrique Capriles, hoy gobernador de Miranda, dice que va a este encuentro y que va a defender la verdad, ¿cómo contribuye a este diálogo las declaraciones del canciller Elías Jawa en relación a Enrique Capriles? Y yo quiero volverlas a colocar y quiero que usted las escuche y que las analicemos, o me gustaría su opinión en torno a esto. Y le estoy hablando con mucho respeto, ¿Cómo no? tal vez con tono apasionado, porque van a llorar que nosotros y que hablamos muy duro. Tal vez nosotros hablamos muy duro, pero no matamos a nadie, señor Capriles, ni mandamos a matar a nadie. Usted tiene que dar la cara alguna vez ante un pueblo y ante nuestra patria, que hoy está herida, que está dolida, porque tiene que llorar nuevamente la muerte de hombres y mujeres, independientemente de la posición que tengan, de oficiales de la Guardia Nacional, de tropas de la Guardia Nacional, por su irresponsabilidad, por su omisión, por su complicidad frente a los violentos que le siguen. Señor Carrillo, que está, por cierto, en vivo y directo en nuestros estudios en Washington, D.C., esta es, digamos, la declaración que uno espera del canciller de la República de Venezuela, que se ha reunido ayer con los cancilleres de UNASUR, que han tenido una reunión exploratoria para iniciar un diálogo, para ver si es factible resolver este conflicto en el que se encuentra inmersa Venezuela. Es decir, ¿es conveniente para este diálogo iniciarlo llamando asesino a uno de los dialogantes? Sí, por supuesto que ese es uno de los problemas fundamentales que enfrentamos. Es decir, el diálogo no es una panacea y a través del diálogo no siempre se llegan a acuerdos. Es más, hay gente que dialoga
sin necesidad de que quiera llegar a acuerdos. Se dialoga por muchas razones. Se dialoga para ganar legitimidad, se dialoga para ganar tiempo, se negocia para reagrupar fuerzas. Es decir, hay una serie de razones por las cuales dialogar que no necesariamente conllevan a acuerdos serios que pongan en marcha un país democrático. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que antes de sentarse a dialogar hay que hacer estas preguntas. Hay que preguntarse qué pasa, qué es lo que quiere el gobierno con esta mesa de diálogo. ¿Quiere ganar tiempo? ¿Que quiere ganar legitimidad? ¿O realmente quiere llegar a conclusiones y acuerdos democráticos? Esto es una cosa que es fundamental, porque ya en 2002 hubo un proceso de diálogo, hubo una serie de acuerdos a los que se llegaron y nunca se implementaron. Por ejemplo, en 2002 se acordó respetar los derechos humanos, la Carta Democrática, el desarme de grupos armados. Y aquí pues estamos viendo que nada de eso se respetó. Entonces, desde el punto de vista de la oposición, hay que hacerse esta serie de preguntas antes de sentarse a dialogar. También es importante saber que en el caso venezolano no nos referimos a dos grupos, es decir, gobierno y MUD. En el caso de venezolano es mucho más complejo. Tienen que participar los estudiantes, tienen que participar otros sectores de la oposición, por ejemplo, María Corina Machado, Leopoldo López, tendría que haber algún representante de las víctimas. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿dónde está toda esa gente? Ese diálogo puramente bidimensional no creo que es funcional en el contexto complejo que hoy vive Venezuela. Ahora, señor Carrillo, quizás, digamos, un encuentro va llevando a otro. El de ayer fue un encuentro exploratorio. Creo que por lo menos es un paso que se plantea un encuentro de cara al país, es decir, transmitido en vivo y directo, y que todos los venezolanos sean testigos de lo que se van a decir o no se van a decir. Y quizás cada encuentro permita que se vayan incorporando actores de la cotidianidad y finalmente de la historia que se escribe cada día en Venezuela. De ser así, pues estaría bien, pero el punto es que, mire, lo más importante en un proceso de negociación es la preparación previa a lo que se va a hacer en la mesa. Entonces hay que hacerse estas preguntas que les estaba planteando y hay que hacerse también las preguntas, ¿qué vamos a hacer si no conseguimos lo que queremos en esa mesa de diálogo? Es decir, por ejemplo, ayer el doctor Aveledo hablaba de que quería un TCJ y un CNE equilibrados. Realmente ha debido ser independientes, que es algo muy distinto a equilibrados. Pero digamos, asumamos que es la independencia de los poderes lo que se busca como parte de la agenda. Hay que hacerse la pregunta antes de sentarse a dialogar, ¿qué pasa si no logramos un acuerdo serio, practicable y democrático en torno a estos temas? Es decir, si no estamos fortalecidos en un plan B frente a un proceso de diálogo, vamos a estar muy débiles dentro de ese mismo proceso de diálogo. Entonces, en conclusión, hay que evitar improvisaciones en esta materia. Es decir, no hay que ir sobre la marcha viendo qué es lo que va a pasar. Deberían las partes, como estrategias pues, de ellas mismas, ir analizando previamente qué es lo que quieren y qué es lo que van a hacer si no logran lo que quieren. Aparentemente, pues esto no es la situación en este momento. También un diálogo televisado, pues, bueno, puede ser un tema para dar cierta legitimidad a lo que venga después, pero lo que se diga mañana no creo que sea mayormente trascendente en cuanto a acuerdos realmente. O sea, los acuerdos tienen que ser pues en mesas donde se trabajan problemas más complejos, usualmente tienen que ser a puertas cerradas, no en televisión. De modo que esto también hay que tomarlo en cuenta. Lo de mañana sería apenas un paso, no algo definitivo. Quiero agradecer a Marcos Carrillo por estar con nosotros en vivo y directo desde nuestros estudios en Washington, catedrático de resolución de conflictos. Buena tarde para usted, gracias por acompañarnos. Muy amable por la invitación, muchas gracias.
Continuamos con la tarde de NTN. Congresistas de 8 países latinoamericanos se unieron para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional de La Haya por presuntos delitos de lesa humanidad. 198 parlamentarios formalizaron la denuncia ante el alto tribunal el pasado 7 de abril. Saludamos a nuestro corresponsal Marcelo Moncayo. Marcelo, muy buena tarde. Gracias, un cordial saludo para todos ustedes en la tarde de NTN 24. Amigos televidentes, aquí en la capital española está una delegación de 3 diputados de América Latina, de Argentina, Perú y Bolivia, representando a 198 legisladores de toda América, puesto que ellos se han puesto la camiseta de Venezuela. Han ido a la Corte de La Haya y han presentado una denuncia en contra del gobierno de Venezuela por delitos de lesa humanidad. Para explicarles un poco más a todos ustedes en la tarde, hemos invitado a la diputada argentina Cornelia Schmidt, quien es una de las personas que está en esta delegación. Diputada, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poco, ¿cómo nace esta necesidad de presentar en La Haya esta denuncia en contra del presidente Maduro y otras autoridades venezolanas? Bueno, la realidad es que nace ante los lamentables hechos que de una forma sistemática se están dando en Venezuela. Como no se han logrado parar, a pesar de que nosotros en nuestros diferentes países hemos hecho declaraciones, hemos hecho pedidos de informes, pedido de que pare toda esta situación, nos hemos puesto en contacto dentro de la APLA, que es la organización que nos une, para tomar una decisión que nosotros consideramos trascendental, que es que actúe la justicia. Y hemos ido a la Corte Internacional de La Haya con una carpeta, con una presentación muy buena, muy documentada, de estas vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos que están viviendo y sufriendo los venezolanos. Es maravilloso, digo yo, que diputados y senadores en actividad de 8 países de la región rápidamente, en menos de una semana, hayan firmado esta carta de declaración adhiriendo a esta denuncia que nosotros estamos presentando. ¿Qué países son, perdón? Son Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, Brasil, Chile, Costa Rica. ¿Fue muy complicado conseguir el apoyo de estos 198 diputados? Y la otra pregunta que va adherida es, ¿va a haber más diputados que se junten a esta causa? Realmente no fue complicado, nos hubiese gustado tener más tiempo y ahora viene la buena noticia, es que desde la Corte nos han permitido que nosotros podamos presentar nuevas firmas, así que hacemos un llamado a la solidaridad a todo aquel parlamentario de Latinoamérica, de Iberoamérica o incluso de Europa que quisiera participar también de esta denuncia, que por favor se adhiera a la misma. Ya está presentado esto en la Corte. Sí. ¿Qué viene ahora? ¿Qué se necesita? ¿Qué esperan ustedes que pase dentro de ese organismo internacional? Bueno, ahora nos dijeron que más o menos en una semana íbamos a tener ya el número de referencia concreta de nuestra denuncia presentada. Esperemos que se pueda abrir a una investigación. Nosotros estamos esperanzados, más que nada por el tiempo que nos han dedicado allí en la Corte cuando nos recibieron. También nosotros podemos seguir presentando más información. En especial queremos ver si podemos presentar más información sobre estas organizaciones paramilitares y estos colectivos en Venezuela y esperamos que realmente se abra y que actúe la justicia. ¿Y cuál sería, diputada Schmidt, la consecuencia de esa denuncia? Y posiblemente si se investiga y la justicia va a actuar y va a citar a ciertas personas que nosotros creemos que son responsables de lo que están viniendo haciendo en Venezuela. Usted decía algo muy importante. Quizás uno de los puntos que se incluye en esta denuncia es el desarme de los grupos paramilitares y que son adeptos al gobierno en estos momentos. ¿Eso de qué manera fue abordado en esta denuncia de ustedes? No, hemos denunciado el hecho de que existe una sistematización de la violencia que nosotros consideramos que es justamente para vulnerar derechos humanos, porque con esta violencia lo que se está evitando es que la gente se manifieste libremente, que pueda pronunciarse libremente, y es una forma de aterrorizar a la población. Listo, muy amable, gracias. Fueron las palabras de la diputada Cornelia Schmidt, quien es diputada del Congreso argentino. Ya lo escucharon, amigos de la tarde. Hay esta preocupación en estos momentos de 198 legisladores de toda América Latina. Legisladores que se irán sumando de otros países, puesto que ellos consideran que en estos momentos es importante que la comunidad internacional se pronuncie sobre el tema de Venezuela. Obviamente, NTN 24 estará al tanto de lo que suceda en la Corte de La Haya sobre este tema. Amigos de la tarde, este fue el informe. Sigan ustedes con más en NTN 24. Hasta pronto. Pausa en la tarde. 9.986 bolívares
equivalentes a 149,33 dólares. Es el valor de la canasta familiar registrada durante el mes de marzo en Venezuela. Para cubrir este gasto, un venezolano necesitaría al menos 3 salarios mínimos, siendo que el salario mínimo se ubica en 3.270 bolívares, lo que es igual a 48,9 dólares americanos. Así lo indica nuestro dato NTN24. Accede a este y a otros datos sobre la crisis en Venezuela a través de nuestras cuentas @NTN24VE en Twitter y @NTN24 Venezuela en Instagram. Ya regresamos con más en la tarde de NTN24. Los dejo con Daniela Zambrano y los titulares de la hora para que ustedes se enteren de lo que ocurre en este momento en el mundo.